Bien, segunda de Samuel, hermano, por favor, vamos a la palabra rápidamente. Segunda de Samuel, capítulo 12, versículos 7 al 10. Ahí tenemos la lectura de la palabra del Señor. Segunda de Samuel, capítulo 12, versículos 7 al 10. Nos ponemos, ¿cierto?, en comunión, atentos a lo que el Señor nos quiere hablar en este día. Segunda de Samuel, capítulo 12, versículos 7 al 10. Y la palabra del Señor la leemos todos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y la iglesia dice, amén. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías, Eteo, heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías, Eteo, para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Era hasta el 10 me pasé. Bien, oramos al Señor. Cierre sus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, le damos gracias, Señor, en esta hora, por su misericordia, por su amor, por permitirnos estar, Señor, una vez más reunidos en este lugar. Le pedimos que nos ayude, Señor, a través de esta palabra, pueda hablarnos a cada una de nuestras vidas, Señor, aquella que ha sido enviada para cada uno de nosotros, aquella que no vuelve vacía, Señor, cumple el propósito con el cual la ha enviado a cada uno de nuestros corazones. Señor, ayúdenos, permítanos estar en comunión, Señor, que nuestros labios no se cierren para adorar, para clamar, para confirmar y para decirte gracias por lo que en este día, Señor, nos hablará. A usted que vive, honra y gloria, Señor, perdona nuestros pecados, lávanos y límpianos de toda nuestra maldad, Señor eterno, y dejamos esta oración en sus manos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y la iglesia dice amén. Tome su asiento, por favor. Fíjese que en la Escritura tenemos algunos casos de creyentes que se mantuvieron firmes en la tentación y no sucumbieron a su seducción, ¿ya? Pero a pesar de que pudieron soportar y se mantuvieron firmes, eran personas que también tenían luchas, tal como nosotros, amén, y también tenían limitaciones. Alabado sea el nombre del Señor. Quizá a lo mejor el ejemplo más didáctico o más característico que podemos encontrar en la Escritura respecto de esto, lo encontramos, ¿se acuerdan? En José, ¿se acuerdan? Cuando la mujer de Potifar, ¿cierto?, le hizo ciertas proposiciones, dice que él se mantuvo fiel a sus convicciones, a sus principios, y rehusó, ¿cierto? Él rehusó la invitación a pesar de las consecuencias tan nefastas, ¿cierto?, que esto le trajo. Recordemos que después la mujer de Potifar lo acusó y finalmente José, a raíz de esta situación, fue a parar a la cárcel. No obstante, ¿cierto?, Dios era el que todo lo veía hasta el día de hoy, ¿cierto? Y vio también toda esta historia, así como vio el final. Y la bendición, ¿cierto?, que alcanzó a José, no alcanzó tan solamente a él, sino que también alcanzó a toda su familia. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga. Amén. Pero también tenemos otro grupo de personas que manifestaron ciertas características de debilidad, aún siendo grandes siervos de Dios, ¿ya? Y aquí también podríamos recordar, por ejemplo, el caso de Elías, que Elías siendo un hombre de Dios, Elías siendo un profeta de Dios, la Escritura lo caracteriza o nos señala que era un hombre que era sujeto a pasiones similares, dice, a las nuestras, ¿ya? Alabado sea el nombre del Señor, que Dios nos bendiga.
Y a pesar de ser un hombre de Dios, también Elías tuvo, ¿cierto?, una visión distorsionada de lo que era la realidad, al pensar que solamente él había quedado como profeta en la tierra y aún deseaba morirse cuando, ¿cierto?, Jezabel comenzó a perseguirlo para asesinarlo. Alabado sea el nombre del Señor. Sin embargo, a pesar de eso, el profeta Elías hace grandes milagros, ¿cierto?, a través de la mano del Señor, ¿ya? Otro ejemplo que pudiéramos encajar acá sería el del profeta Jonás. ¿Se acuerda de aquel? ¿Ya? Profeta que huyó de la presencia del Señor por no obedecerle. Y cuando no tuvo más remedio porque se vio enfrentado, ¿cierto?, a la mano de Dios, predicó el mensaje de Dios y se molestó, ¿cierto? Se disgustó con la actitud que tuvo el pueblo de Nínive. Alabado sea el nombre del Señor. Y Dios tuvo entonces que enseñarle grandes cosas. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga. Amén. Entonces, de todas formas, nosotros vemos respecto a estos dos grupos, y hemos de decir que no tenemos toda la información respecto de sus vidas, ¿ya? Por lo que desconocemos, ¿cierto?, las debilidades que estos siervos de Dios pudieron haber tenido, como el ejemplo también de Abraham, ¿se acuerdan? Que Abraham fue o es presentado en la Escritura como el padre de la fe, pero tuvo algunas debilidades también, tal como las tenemos nosotros, hasta el punto de mentir por miedo al rey de Abimelech, ¿cierto?, que era rey de Gerar, como nos enseña Génesis capítulo 20, versículo 1 y siguientes. Alabado sea el nombre del Señor. También Noé, la Biblia nos enseña que fue una persona llena de fe, ¿se acuerdan? ¿Sí? Y halló gracia delante de los ojos de Dios, dice Génesis capítulo 6, versículo 8, pero luego más adelante nos dice que tuvo también algunos problemas con el alcohol, como lo dice Génesis capítulo 9, versículo 20 y siguiente. Lo importante de todo esto que le estoy señalando es que a pesar de las manifiestas debilidades que nosotros tenemos, ¿cuántos dicen amén? Y tenían también esos hombres de Dios, Dios les amó a ellos y desarrolló grandes hazañas a través de ellos sin esconder sus debilidades. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga, amén. Y aquí tenemos un tercer grupo de personas, un tercer grupo de creyentes que siendo víctimas de la tentación cayeron y fueron restaurados, ¿cierto?, para la causa de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga, amén. Los dos primeros ejemplos que vamos a comenzar a ver corresponden a los ejemplos de David y Pedro. Y el tercero, ¿cierto?, corresponde a un miembro de la iglesia en Corinto. Y vamos a ver a través de este proceso, ya para ir finiquitando lo que hemos venido viendo en este tiempo, cómo, ¿cierto?, se produce la restauración a través de la confrontación, ¿ya? Como por ejemplo sucedió también con Nehemías y el pueblo de Israel cuando lo hemos visto, ¿cierto?, con los nobles del pueblo de Dios, ¿ya? Todo esto que nosotros vamos a ver es para nuestra maduración, ¿cuántos dicen amén? Como personas y como creyentes, porque tenemos que madurar. Ya lo hemos visto en muchas oportunidades. Gloria al nombre del Señor. Amén. Entonces hoy día vamos a hablar de David, ¿cierto? Este hombre de Dios del cual vimos al principio esta lectura. Y David, sabemos que fue un hombre extraordinario, ¿cierto? ¿Se acuerdan de él? Y tenía una excepcional sensibilidad. Lo demostró, ¿cierto? A pesar de que nosotros no conocemos o no conocimos, ¿cierto?, profundamente la vida de David, él lo da a conocer a través de los salmos y se expresa de una manera excepcional, ¿ya? Pero aún así, a pesar de tener una sensibilidad excepcional, David cae, ¿cierto?, al pozo cenagoso, como siempre muchas veces decíamos nosotros, al haber sido arrastrado por el pecado. Alabado sea el nombre del Señor. A pesar de que hoy nosotros los creyentes, ¿cuántos son creyentes acá? Nos gozamos en sus salmos, que son cantos llenos de alegría, ¿cierto?, de pasión, de delicadeza, donde vemos que la confianza en el Señor, ¿cierto?, es la tónica dominante de David al emplearlo, ¿cierto?, en los salmos, pero incluso también en momentos difíciles y en momentos comprometidos, David seguía tomado de la mano del Señor. Alabado sea el nombre del Señor, ¿ya? Entonces, la Biblia nos muestra la grandeza de David, pero a la vez
al mostrarnos, la grandeza de David, no oculta sus debilidades, no oculta o no esconde las miserias que también realizó David. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga, amén. Sin embargo, esto ha sido escrito, la palabra de Dios ha registrado, ¿cierto? Estos acontecimientos, ¿para qué? Para que nosotros podamos reflexionar y podamos meditar, para que aprendamos que la gracia de Dios es capaz de perdonar al más horrible de los pecados, alabado sea el nombre del Señor, que alguno de nosotros pudiera cometer, ¿ya? Y esto tiene que a nosotros llenarnos de alegría, tiene que a nosotros llenarnos de agradecimiento, de ilusión y de esperanza al creer en un Dios. ¿Cuántos creen en un Dios que da nuevas oportunidades a sus hijos porque Él se deleita en su misericordia? Entonces, vamos a ver en este proceso que se desarrolló en la caída y posteriormente observaremos, ¿cierto?, cómo Dios toma a David y lo restaura para su gloria. Alabado sea el nombre del Señor. Para eso nos vamos a ir a 2 de Samuel, capítulo 11, el capítulo anterior, rápidamente. Vamos a ver en el versículo 1, y usted lo va poniendo, Juan David, yo no los voy a leer, los hermanos lo van leyendo. Los voy relatando que primeramente vemos que David, en lugar de salir a la guerra, dice el versículo, se quedó ¿dónde? En Jerusalén. ¿Sí? David, en vez de salir a la guerra, dice que se quedó en Jerusalén. Y el texto indica que era el tiempo en el que salen los reyes a la guerra. Por lo tanto, David no debía haberse quedado en Jerusalén, sino que tenía que haber salido también con su ejército a pelear. Alabado sea el nombre del Señor. Pero ¿qué hace David? Envía, ¿cierto?, a Joab y a su ejército contra los amonitas. Alabado sea el nombre del Señor. Por lo tanto, que Dios nos ayude, porque es interesante pensar y darnos cuenta que la tentación aparece en nuestras vidas en los momentos de menor actividad o cuando nuestra mente parece estar más ociosa. Mientras más ociosos estamos, más expuestos estamos a ser tentados. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga. ¿Amén? En segundo lugar, dice el versículo 2, que la tentación, dice, se inició a través de los sentidos. En este caso, ¿cuál fue? La vista. Alabado sea el nombre del Señor. Dice que David se paseaba sobre el terrado o la terraza, ¿cierto?, de la casa real, y él dice que vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, dice, la cual era muy hermosa. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga. Por lo tanto, cuando nosotros sabemos el proceso por el que se inicia la tentación, podemos aprender a evitarla. Si David hubiera sabido que al ver, ¿cierto?, él hubiera cometido un pecado, él a lo mejor se hubiera entrado, ¿cierto?, no hubiera estado en el balcón, y eso no lo hubiera permitido mirar, ¿cierto?, a la mujer que se estaba bañando. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga, hermanos amados. Amén. Entonces, en este versículo podemos ver que no se trató de un vistazo casual, sino que David lo miró, o la miró, más bien dicho, detenidamente. Gloria al nombre del Señor. Porque David dice que se dio cuenta de que la mujer era muy hermosa. O sea, no fue que David pasó y dijo, se está bañando alguien, no, sino que se quedó ahí pegado, mirando, y se dio cuenta que la mujer era muy hermosa. Alabado sea el nombre del Señor. Por lo tanto, vemos que aquí David no frena su impulso, no frena, ¿cierto?, sus pasiones, sino que él las alimenta. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga, hermanos amados. ¿Amén? ¿Estamos acá, cierto? Sí. Amén. Entonces, el versículo 3 nos dice que todo puede haber quedado en una anécdota. Todo puede haber quedado ahí. Pero David dice que dio un paso más allá y no tan solamente vio, ni se detuvo, ni analizó, sino que ahora también, ¿qué es lo que hace? Quería saber quién era y quería informarse de aquella mujer. Por lo tanto, el deseo de su corazón pudo más que la razón. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga. Porque cuando hemos visto más arriba, consideramos la tentación. Al principio todo tiene que ver con algo mental primero, y posteriormente eso se desarrolla a través de la conducta. Es un punto intermedio que nosotros a lo mejor no podemos conocer completamente, como nos dice Santiago, que se concibe el pecado, ¿cierto? En Santiago capítulo 1, versículo 15. Entonces seguramente David ya había pecado en su corazón cuando mandó a llamar a la mujer, porque ¿para qué la mandó a llamar, cierto? Amén. Alabado sea el nombre del Señor.
La Escritura nos enseña en Mateo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, dice, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces esto significa que en algún punto intermedio de la historia, ¿cierto?, se produce el cambio que va del impulso al deseo. O sea, Jesús lo vio completamente, ¿cierto? Y lo confrontó también, se lo confrontó, más bien dicho, perdón, a los fariseos, enseñándole que su legalismo estaba mal enfocado, diciéndole que el pecado no tan solamente se enfocaba en la acción, en lo que uno hacía, sino que también en el pensamiento, ¿ya? Lo primero es externo y puede ser visto por todos, mientras que lo segundo es oculto, pero igualmente es conocido por Dios. Lo que usted ve, ¿cierto?, es lo externo, pero lo oculto es lo que Dios conoce y lo que Él puede ver también, ¿ya? A Dios a quien no podemos engañar. Alabado sea el nombre de Dios. Entonces podría haber todo esto quedado en una anécdota, pero David, ¿qué es lo que hace? Manda a buscar información acerca de esta mujer y le dan la información y le dicen que era que esta mujer se llamaba Betsabé, que era hija de Eliam, su padre, y que tenía un esposo que se llamaba Urías Eteo. Versículo 4. Pese a tener la información de que ella era una mujer casada, alabado sea el nombre del Señor, nuevamente vemos que el impulso, la pasión, puede más que la razón, porque David dice que buscó a mensajeros y tomó a esta mujer que la trajeran hacia él, y él dice que durmió con ella, alabado sea el nombre del Señor, se acostó con ella, tuvo relaciones sexuales con ella, dice que luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa, y aparentemente no había pasado nada, nadie se había dado cuenta de lo ocurrido, alabado sea el nombre del Señor, pero como en otros casos, el pecado siempre complica las cosas, y la Escritura nos enseña que esta mujer quedó embarazada. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga, hermanos amados. ¿Eh? Eso lo dice el versículo 5. Y esta situación, ¿cierto? Betsabé la hace saber a David diciéndole que había quedado embarazada a raíz de esta relación sexual. Alabado sea el nombre del Señor. David, desesperado, tiene que tomar una decisión y tiene que pensar rápidamente una solución. En estos casos, ¿cierto? La mente, cuando nosotros pecamos, la mente está muy despierta, alabado sea el nombre del Señor, y se torna considerablemente ágil, pero pierde su lucidez, porque está nublada por el pecado. Alabado sea el nombre del Señor. Está nublada, ¿cierto?, por el mal. ¿Ya? De ahí que las decisiones que nosotros tomamos cuando estamos en estas condiciones normalmente no son las más acertadas. Por lo tanto, el objetivo de David, ¿cuál era? Enmascarar, ¿cierto?, y ocultar el pecado, camuflar el mal, que había hecho David con esta mujer Betsabé. Gloria al nombre del Señor. Que Dios nos bendiga, hermanos amados. Amén. Entonces, vemos más adelante que en el versículo 11, por ejemplo, David manda a llamar a Urías Eteos y desarrolla un plan con su esposo. Primero, y esto fue en 3 partes, hermano, este plan, o sea, David pensó esto en 3 partes. En primer lugar, el primer plan era que su mujer, Urías, volviera de la guerra, ¿cierto? Y pudiera ir donde su mujer y tuviera ciertas relaciones con su mujer y hubiera pasado, ¿cierto?, desapercibido este embarazo por parte de David. Pero eso dice la Escritura que no resultó. Porque el esposo de Betsabé era un soldado muy leal, como pocos podemos encontrar en este tiempo. Amén. Era un soldado muy leal. Alabado sea el nombre del Señor. Y dice que él no consintió descender a su mujer, descender a su casa y estar con su mujer, mientras el ejército, dice, estaba en el campo de batalla. Ya aquí dice, Urías respondió a David, el arca Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y si eso está pasando allá, ¿había yo de descender, dice, de entrar a mi casa para comer, beber y dormir con mi mujer? Por tu vida, le dice, y por vida de tu alma, yo no voy a hacer tal cosa.
Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga. Amén. Estamos acá, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿qué pasó? El primer plan de David falla. Y esta situación obviamente causa que se vuelva más complejo para David y no queda mucho tiempo. Después dice el versículo 13, va adelante, que David opta por otra solución. ¿Y qué es lo que hace? Quiere embriagarlo ahora. Quiere emborracharlo para que él pudiera descender a su casa, pero tampoco consiguió su objetivo, porque la escritura dice que a pesar de que se embriagó, él salió, Urías, salió tarde a dormir en su cama, pero se quedó ¿con quién? Con los siervos de su señor y no descendió a su casa. O sea, todo estaba saliendo mal para David. Alabado sea el nombre del Señor, que Dios nos bendiga. Y así la nebulosa del pecado continuaba entenebreciendo, ¿cierto?, la mente de David progresivamente. Finalmente, a David no le quedan más opciones y opta por la tercera fase de este plan, que lo señalamos, ¿cierto? Y lo vemos en el versículo 15, donde David plantea una solución definitiva que era eliminar a el esposo de Betsabé, eliminar a Urías. Pero esto tenía que ser algo disimulado. No podía él presentarse y asesinarlo, porque nadie tenía que sospechar lo que había que pasar. Alabado sea el nombre del Señor. Mira el pensamiento de David, hermano. Devuelve a Urías al lugar donde estaba la batalla. ¿Y sabe quién lleva su sentencia? El mismo Urías. David le entrega una carta para que se la entregara al general Joab. Y en esa carta decía que Urías tenía que ser puesto al frente, dice aquí la carta, tenía que estar puesto al frente de la batalla, alabado sea el nombre del Señor, en el lugar más recio, o sea, donde estuviera, ¿cierto?, ahí ardiendo la batalla, y tenían que dejarlo solo. Imagínense, tenían que retirarse, dice, para que él fuera herido y muriera. Imagínense, el mismo Urías llevaba la carta donde le estaban diciendo que tenían que dejarlo solo para que muriera, alabado sea el nombre del Señor. En esta etapa el pecado ya había cegado completamente a David. Y el rey, cuya sensibilidad, ¿cierto?, nos ha encandilado a todos los creyentes a través de los salmos, como le decía al principio, ya no estaba. Alabado sea el nombre del Señor. Ya no estaba esa sensibilidad. Se había endurecido, el pecado la había entenebrecido, la había cegado, pero la escritura nos enseña que no esconde el pecado de David. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga, hermanos amados. Amén. Bueno, cuenta la historia después que sucede al final, Urías lo dejan solo, muere, y los mensajeros comunican esta decisión, ¿cierto?, a David. Alabado sea el nombre del Señor, pero todavía no estaba todo resuelto. ¿Ya? Faltaba algo más. Y el versículo 27 nos enseña y nos dice que David se propuso también que Betsabé finalmente viviera con él. Así que finalmente esperó el tiempo del luto y envió a David por ella, dice, y la trajo a la casa real. Alabado sea el nombre del Señor. Y ella fue su mujer. O sea, nuevamente tuvieron relaciones y le dio a luz, ¿cierto?, a un hijo. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga, amén. O sea, se da cuenta que el proceso que nosotros hemos ido viendo va creciendo. Va creciendo. Alabado sea el nombre del Señor, amén. Una simple mirada, un simple gesto, un sencillo impulso terminó en un abuso de poder por parte de David, en una noche de pasión, ¿cierto? Y terminó también en la planificación de la muerte de un hombre que era leal, que era derecho. Alabado sea el nombre del Señor. El gran rey David a esta altura había caído. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga. Hermanos, pero David no contaba con que Dios estaba al corriente de todo lo que estaba pasando, de todo lo que había acontecido, porque a Dios, hermano, no le podemos engañar ni ocultar nada, porque dice el versículo 27 que esto que David había hecho, dice, fue, ¿qué dice? Desagradable ante los ojos de Jehová.
Hermanos, nada que nosotros hagamos en lo oculto está en lo oculto, porque Dios lo conoce. Alabado sea el nombre del Señor. Dios lo vio, por lo tanto debemos de pedirle también perdón al Señor por aquellas cosas que nosotros hacemos cuando pensamos que nadie nos está mirando. Y eso corresponde también a lo que está en nuestro corazón, en lo más profundo de nuestro ser. Entonces, pasado este proceso, ¿cierto? Vamos a ver ahora cómo Dios, en su misericordia, trabaja con Israel, alabado sea el nombre del Señor, trabaja con David para poder restaurar al rey de Israel. ¿Ya? Y lo vemos en el capítulo 12, versículo 1, que es el Señor, ¿cierto?, quien toma la iniciativa en el proceso, porque David a esta altura estaba totalmente entenebrecido, enceguecido por el pecado, no había perdido el rumbo, ¿cierto? Como muchas veces nosotros lo hacemos, cuando pecamos, cuando fallamos, nos equivocamos, perdemos el rumbo y no sabemos para dónde ir. Bueno, David estaba en esta situación, alabado sea el nombre del Señor, por lo tanto, él toma la iniciativa y ¿qué es lo que hace? Envía al profeta Natán, alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga, hermanos, amén. ¿Sí? Entonces el proceso lo inicia un hombre espiritual, alguien que habla, ¿cierto?, por su boca, ¿cierto?, que habla por la boca de Dios, y es el mensajero del Señor, que es el profeta Natán. Y Natán, utiliza una estrategia de confrontación muy sutil, porque él podría perfectamente haber llegado delante de la presencia del rey y haberle dicho: tú, rey, mataste a un hombre, ¿cierto? Eso podría haber hecho, pero esa no era la mejor opción, porque inmediatamente podrían haberlo, ¿cierto?, sacado y haberlo asesinado, alabado sea el nombre del Señor. Si David había podido matar, ¿cierto?, a uno de sus soldados más leales, también lo podía hacer con el profeta, amén. Entonces, ¿qué es lo que hace? Toma una estrategia de confrontación muy sutil y decide contar una historia, dice el versículo 5, a través del cual, ¿cierto?, el rey podía él emitir su propia sentencia, alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga. La historia nosotros la conocemos, ¿cierto? No vamos a profundizar en aquella. Pero al fin y al cabo, en el versículo 5, David, ¿cierto?, pronuncia su sentencia, y su sentencia es: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. El mismo, ¿cierto?, se estaba infiriendo esta sentencia. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga, amén. Y a partir de las mismas palabras del rey, el profeta Natán, ¿cierto?, habla lo que nosotros leímos en la palabra del Señor al comienzo de la lectura. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga, amén. A partir de ese dictamen, Natán toma estas palabras y tiene la vía libre para poder efectuar la confrontación, ¿cierto?, que permitió la restauración de David, diciéndole al rey de Israel. Natán le dice: tú eres aquel hombre, versículo 7. Tú eres, le dice a David, tú eres aquel hombre, alabado sea el nombre del Señor. Tú eres aquel hombre que merece la sentencia de muerte. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga, amén. Tú eres aquel hombre que eres digno de morir por lo que has hecho. Tú eres aquel hombre a quien hoy día debió haber muerto. Alabado sea el nombre del Señor. Y comienza, ¿cierto?, el profeta a hablarle y compartir el mensaje de Dios para David. Lo vimos, ¿cierto?, en los versículos ahí del 7 al 10. Pero la denuncia que Dios le hace al mismo David tiene un componente especial, y aquí es donde yo me quiero centrar, hermano. La denuncia que Dios le hace a David tiene un componente especial. ¿Cuál es ese componente especial? El versículo 9 nos da una clave muy importante. Y pregunta el profeta, ¿cierto?, al rey, y le dice: ¿por qué? ¿Por qué, David? ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? Y este texto, hermano, es muy importante porque define lo que es la naturaleza del pecado, cómo nace el pecado en nosotros. ¿Qué es lo que hizo David? Rechazó la palabra de Dios e hizo lo malo delante de sus ojos. Y la denuncia del profeta es doble, porque dice: tomaste a una mujer que no te correspondía
y mataste a su marido, le dice el profeta. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga. ¿Se da cuenta se acuerdan lo que hablamos la semana pasada del pecado vertical y el pecado horizontal? Que la primera parte del decálogo estaba direccionada a los pecados que nosotros cometemos contra Dios y la segunda parte eran los pecados que nosotros cometemos contra nuestro prójimo. ¿Se acuerdan, hermanos? Y aquí vemos nuevamente el patrón. Nuevamente vemos este patrón. O sea, ¿qué es lo que hace David? Rechaza la palabra de Dios, peca contra Dios, rechaza la palabra de Dios y asesina, ¿cierto?, a su prójimo. Hay un pecado vertical y un pecado horizontal. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga. Y esto es importante, amados hermanos, porque cuando alguien se arrepiente, tiene que hacerlo teniendo en cuenta estos dos aspectos. El general y el particular, el vertical y el horizontal. Normalmente, ¿cierto? Nosotros lo vemos bien, digo, en la Escritura, que cuando la Escritura menciona, ¿cierto?, estos registros de desobediencia en la palabra de Dios, se especifica también el pecado que se cometió y hacia quién fue. ¿Se acuerda del hijo pródigo? El hijo pródigo, volviendo en sí, dijo, ¿qué es lo que dijo el hijo pródigo? He pecado contra el cielo y he pecado contra ti. Hay un pecado vertical y un pecado horizontal, un pecado contra el Padre y un pecado contra el prójimo. Alabado sea el nombre del Señor. Hay un pecado, ¿cierto?, general, que es la desobediencia a la palabra de Dios. Hay un pecado, ¿cierto?, particular, que es el pecado específico. Aquí el pecado general de David fue rechazar la palabra de Dios y el pecado particular de David fue el adulterio y el asesinato. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga, amén. Entonces, otro elemento significativo de la historia de David lo relatan los versículos 10 y versículo 12, 10 al 12, perdón, que nosotros leímos, y era una sentencia de Dios severa, porque no le afectaría tan solo a David, sino que también le afectaría a su propia familia. Versículo 13 nos enseña que ante esta situación, ante esta confrontación, ante este mensaje del profeta Natán, alabado sea el nombre del Señor, el rey de Israel ya no tenía más escapatoria, ya no tenía más oportunidad y decide confesar sus pecados. Decide confesar, ¿cierto?, David, y le dice, pequé contra Jehová. Alabado sea el nombre del Señor, que Dios nos bendiga. Pequé contra Jehová. Alabado sea el nombre del Señor, que Dios nos bendiga. Y a raíz de esto el profeta manifiesta que el pecado de David, a raíz de su confesión y su arrepentimiento, dice que había sido perdonado, había sido remitido y que por tanto, dice el versículo 13, no moriría. Alabado sea el nombre del Señor. David no moriría, pero las consecuencias del pecado estaban ahí presentes. Dice el versículo 22 que cuando ya no pudo hacer nada por el hijo, ¿cierto?, que había nacido a raíz de esta relación, alabado sea el nombre del Señor, después de haber ayunado y orado, dice el versículo 20, que David se preparó y fue a la casa de Dios para adorar. Gloria al nombre del Señor. Entonces, a raíz de esta confesión, dice que David se levantó, se lavó, ungió y cambió sus ropas y entró en la casa de Jehová y dice, y adoró. ¿Sabe por qué adoró? Porque él sintió la remisión de sus pecados, porque él sintió el perdón de sus pecados en su vida. Sintió que a pesar de haber cometido este gran pecado del cual le acusaba el profeta Natán, ¿cierto?, Dios lo había perdonado por su confesión. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga, hermanos amados. Entonces, el rey continuó sirviendo a Dios desde el gobierno del pueblo de Israel. Pecó, pero fue restaurado, fue perdonado, y restaurado por Dios. Y luego de esta experiencia, David escribe el Salmo 51, ¿lo ha leído usted? Es un salmo hermoso donde David expresa desde lo más profundo de su corazón la culpa de su pecado y le dice al Señor, lávame de la culpa hasta que quede limpio y lávame de mis pecados, ¿cierto? Purifícame
de mis pecados y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. No me expulses de tu presencia, dice David a través de este salmo, ni tampoco quites de mí tu Santo Espíritu, sino que perdóname por derramar sangre inocente. El Salmo 51 es eso, un canto de arrepentimiento y súplica pidiendo el perdón de Dios y la purificación de su alma. El versículo 10 del Salmo 51, David pide al Señor que le transforme su espíritu, porque él reconoció su pecado y lo hace en el versículo 3. 51:3. Y finalmente manifiesta en el versículo 17 que lo que a Dios le agrada al fin y al cabo es un corazón contrito y humillado, que es el corazón que no desprecia el Señor. Aún a pesar de sus pecados, fíjese que Dios dice en Hechos capítulo 13, versículo 22, que David era un hombre conforme a su corazón. Y no solo eso, sino que hizo de él un referente como rey, dice que hizo lo recto ante sus ojos. Termino con esto. ¿Por qué haría Dios exaltaría tanto a una persona que cometió pecados tan serios? La respuesta por qué David era considerado un hombre conforme al corazón de Dios se encuentra en el mismo versículo 22. Y ahí está el final del versículo. ¿Qué dice? David haría todo lo que Dios quisiera. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga. La vida de David fue un retrato de éxito y de fracaso. Y el registro bíblico resalta el hecho de que David estaba lejos de ser perfecto. Pero ¿sabe lo que hizo a David sobresalir por el resto de los que estaban a su alrededor? Fue que su corazón estaba orientado hacia Dios. Él tenía un profundo deseo, un profundo anhelo de seguir ¿cierto?, la voluntad de Dios, como lo vemos en el versículo bíblico, y hacer todo lo que Dios quisiera. Era un hombre conforme al corazón de Dios. Tenía una absoluta fe en Dios. ¿Cuántos tienen fe absoluta en Dios? Amaba absolutamente la ley de Dios, lo vemos en los salmos, ¿cierto? Era un hombre verdaderamente agradecido. Entrar por sus puertas con acción de gracia. Y era un hombre también completamente arrepentido. David era un hombre conforme al corazón de Dios porque demostró su fe y estaba comprometido a seguir al Señor. Su fe fue aprobada a gran escala y falló en ocasiones, como muchas veces lo hemos hecho nosotros. Pero después de su pecado buscó y recibió el perdón del Señor. David amaba la ley de Dios y procuraba seguirla exactamente. David se arrepintió de sus pecados. David se arrepintió por los pecados que cometió y Dios lo perdonó, porque así es como funciona la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros también solemos pecar contra Dios y ofenderlos. Entonces, cuando tenemos que hacer lo mismo que hizo David, arrepentirnos de nuestro corazón y confesar nuestros pecados, como lo dice 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad. Porque no hay pecado tan grande que Dios no esté dispuesto a perdonar. El caso de David es muy gráfico y elocuente. Consecuencias negativas del pecado siempre hay. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero quedan aliviadas estas consecuencias del pecado en la forma en la que Dios nos trata a nosotros, sus hijos. ¿Cuántos son hijos del Señor? Cuando tropezamos al abrir las ventanas de los cielos para que Él pueda inundarnos con su misericordia y darnos nuevas oportunidades de servicio. Tal como David fue perdonado, luego Él se para, dice que va al templo a adorar. No es extraño que nosotros también, a partir de esta experiencia, podamos también, como David, acudir a la presencia de Dios para adorar a Dios sabiendo que su perdón nos ha alcanzado. Y hoy esas puertas de misericordia están abiertas para nosotros. Puertas que Él abrió y que nadie puede cerrar, como le dijo, ¿cierto?, a la iglesia de Filadelfia en Apocalipsis capítulo 13, versículo 7. Esa puerta es Cristo el Señor. Eso lo dice el libro de Juan. Yo soy la puerta, dice el Señor Jesucristo. Si alguno entra a mí, dice, él será salvo. Y al otro lado de la puerta, ¿qué es lo que hay? Bueno, dice Jesús en Juan, que los que pasen por esa puerta que Él abre, dice, saldrán y encontrarán pastos.
Alabado sea el nombre del Señor. ¿Quiere usted descansar en la misericordia del Señor? ¿Quiere usted descansar en los pastos del Señor? Arrepintámonos de nuestros pecados y entremos por la puerta en la que encontraremos pastos y descanso para nuestra alma. Esta es la palabra del Señor. Por favor, póngase en pie.